Los restos de comida que ahora mismo tienes en la cocina contienen todo lo que una planta necesita para triplicar su ritmo de crecimiento, no una parte. Todo. Esta mañana ibas a tirarlos a la basura. No cuestan nada. Y la razón por la que tu vivero de confianza nunca te ha dado un folleto sobre esto no es complicada cuando ves las cuentas de por qué prefirieron callarse. No se les pasó, lo decidieron. Seguramente ya notaste algo raro en los montones de compost. Las plantas que crecen cerca no se parecen a las demás del jardín. Hojas más grandes, un verde más intenso, tallos tan gruesos que parecen de otra especie. Lo viste. Y pensaste que era algo imposible de reproducir en tu propia encimera. Acertaste en lo primero. En lo segundo, no. Reproducirlo es lo fácil. Lo difícil era creer que de verdad se podía. Sigue conmigo, porque lo que pasó en 1909 y lo que una industria de $200 mil millones hizo para que siguieras comprando bolsas en caja cada primavera, es la parte que tu vivero local nunca pensó que llegarías a saber. El hogar promedio en Estados Unidos tira cada año el equivalente a $150 en nutrición para plantas, no en sacos de fertilizante abiertos bajo la lluvia, en cáscaras de plátano, en pozos de café, en cáscaras de huevo, en el agua turbia que escurres de las verduras hervidas y vacías directamente por el fregadero. $150 de alimento vegetal gratis, probado y medible, a la basura, cada año. Mientras ese mismo hogar va a la tienda y paga por algo dentro de una bolsa de plástico que hace exactamente lo mismo. Has estado pagando por algo que ya tenías en las manos. La industria mundial de los fertilizantes genera algo más de $200 mil millones al año. Esa cifra ha crecido en cada década desde los años 50, no porque las plantas necesiten más alimento ahora que antes, sino porque el marketing mejoró. Y aquí va el detalle, escondido a plena vista en sus propios estudios publicados. Los 3 nutrientes básicos que aporta el fertilizante comercial, nitrógeno, fósforo y potasio, están presentes, en forma concentrada, medible y lista para la planta, en los mismos residuos de cocina que la mayoría de los hogares tira todos los días. No en cantidades mínimas, no en dosis teóricas, en cantidades que científicos independientes del suelo han medido y documentado una y otra vez. Sus propios datos agrícolas lo confirman, y casi nadie lo aprovecha. Esa brecha entre lo que muestran los datos y lo que te cuenta la industria no es un accidente. $200 mil millones no sobreviven a una solución de cero costo. Los residuos de cocina no se pueden patentar. Una cáscara de plátano no se mete en una bolsa con logo para vendértela por suscripción. Los pozos de café no se pueden registrar como marca. El nitrógeno de una cáscara de huevo no le pertenece a nadie. Una empresa de fertilizantes no puede montar un modelo de negocio sobre algo que ya es tuyo y además ibas a tirar. Así que hicieron lo único lógico que puede hacer una industria de $200 mil millones. Se aseguraron de que nunca lo vieras como una opción. Llenaron los estantes, imprimieron las tablas, formaron al personal para venderte la mezcla premium y confiaron en que no supieras lo que había en tu propio cubo de compost. Tu vivero nunca te ha mencionado esto, ni en un correo, ni en un recibo, ni en un solo cartel de toda la tienda. Ese silencio no es un descuido, ese silencio es un modelo de negocio. La ciencia que explica por qué funciona es aún más devastadora para sus cifras que la historia de cómo lo enterraron. Eso es lo que viene ahora. No voy a decirte que esto sea un descubrimiento nuevo. No voy a fingir que alguien tropezó con ello el año pasado en un garaje. Viaja a la cuenca del río Mississippi, hace más o menos 1000 años. Quienes cultivaban esa tierra no tenían plantas químicas, ni grandes almacenes, ni bolsas de plástico impresas con porcentajes de nitrógeno. Tenían 3 cultivos y un sistema perfeccionado durante siglos. Maíz, frijoles, calabaza, sembrados juntos en una disposición concreta, temporada tras temporada. Los frijoles captaban nitrógeno directamente del aire y lo dejaban en la tierra a través de las raíces. Los tallos del maíz les daban donde trepar, así que no necesitaban soportes extra y aprovechaban cada centímetro del suelo. Las hojas de la calabaza se extendían sobre la superficie y actuaban como una tapa viva. Retenían la humedad y frenaban las malas hierbas. Cada planta alimentaba a la siguiente. El suelo no se agotaba, se volvía más rico cada año, y no un poco más rico, mucho más rico, de forma medible. Los exploradores españoles que llegaron en el siglo XVI escribieron cartas contando el tamaño del maíz. No podían explicar lo que veían. Los tallos eran más altos que un hombre a caballo. Lo describieron como algo casi imposible. No era imposible. Era química para la que todavía no tenían palabras. En China ya usaban un sistema parecido 2000 años antes. Restos de cocina, ceniza de los fuegos para cocinar, material vegetal fermentado. Todo devolvía sus nutrientes al suelo en ciclos deliberados. Textos agrícolas de tan temprano como el año 200 a.C. describen métodos concretos para convertir desechos de cocina en alimento líquido concentrado. No compostaje,
en el sentido moderno y casual. Fermentación, un proceso controlado e intencional que aceleraba la descomposición de la materia orgánica hasta formas que las raíces podían absorber directamente. Los rendimientos registrados en esos textos eran tan altos que los primeros científicos occidentales que leyeron las traducciones asumieron que las cifras estaban infladas. No lo estaban. Eran el resultado predecible de un sistema que devolvía al suelo cada nutriente que se le había extraído. Luego, en 1840, un químico alemán llamado Justus von Liebig publicó su análisis sobre la nutrición vegetal e identificó los 3 elementos que impulsan más directamente el crecimiento: nitrógeno, fósforo, potasio. Acertó con los elementos. A esto lo llamó la ley del mínimo. Una planta solo crece tan rápido como se lo permite su nutriente más escaso. Su ciencia era correcta y nunca ha sido refutada en serio. Pero su hallazgo fue absorbido enseguida por la naciente industria química. La pregunta de cómo aportar esos 3 nutrientes no se respondió devolviendo los residuos de cocina a la tierra, sino sintetizándolos en fábricas y vendiéndolos. No porque el método industrial funcionara mejor, sino porque podía tener dueño. No puedes patentar el nitrógeno de una cáscara de plátano, pero sí puedes patentar un compuesto sintético de nitrógeno y cobrar por él cada primavera durante los siguientes 150 años. La razón por la que funcionó para aquellos agricultores del valle es la misma por la que puede funcionarte a ti en la cocina desde hoy. Y es algo que ya has visto esta misma semana, sin darte cuenta de lo que estabas viendo. Lo has tenido delante toda la vida y nunca uniste los puntos. Piensa en lo que pasa cuando dejas una cáscara de plátano sobre la encimera 2 días. Se pone marrón, luego casi negra. La estructura se ablanda. Si alguna vez te has preguntado por qué pasa, la respuesta es que las estructuras químicas complejas dentro de la cáscara se están descomponiendo en otras más simples. El potasio de esa cáscara pasa de una forma retenida, ligada, a una forma libre y disponible. La cáscara no se está pudriendo como temerías, se está liberando. Ahora piensa en los pozos de café usados dentro de un filtro. Al cabo de un día se oscurecen más. Empiezan a oler como la tierra fresca después de la lluvia. Ese olor no es descomposición. Ese olor es una familia concreta de bacterias terminando un trabajo. Consumen el carbono complejo de los pozos y liberan nitrógeno como subproducto. Puedes oler cómo la química se completa. La mayoría lo enjuaga y el fin de semana siguiente compra un suplemento de nitrógeno en la tienda. Las cáscaras de huevo son calcio envuelto en una membrana tan fina que deja pasar la luz. El calcio es el nutriente que construye las paredes celulares de las plantas. Paredes celulares fuertes significan tallos fuertes. Los tallos fuertes sostienen la fruta sin agrietarse por el peso. En la tienda de jardinería venden suplementos de calcio en una botella blanca de plástico por $9. La cáscara de huevo que tienes ahora mismo en la mano es ese mismo calcio, el mismo elemento, la misma función, distinto envase. Uno de esos envases cuesta nada. El agua que sobra de hervir patatas, pasta o verduras está llena de almidón disuelto y minerales que se desprendieron de los alimentos durante la cocción. Las raíces absorben los minerales disueltos mediante un proceso que funciona exactamente como una pajita. Si el nutriente ya está disuelto en agua, la raíz lo toma de forma pasiva, casi sin esfuerzo. En la mayoría de las casas, esa agua va por el desagüe mientras se compra fertilizante líquido para plantas en una botella verde por $11. La mayoría de la gente que intenta usar residuos de cocina en sus plantas comete un error. Es el primer paso, y marca la diferencia entre un sistema que alimenta activamente tus plantas durante toda una temporada y otro que se queda en un cubo atrayendo mosquitas de la fruta y sin servir para nada. Ese paso viene enseguida. Pero antes necesitas esto. Esto es lo que necesitas. Quiero hablarte claro con cada cifra. Cáscaras de plátano gratis. Ya están en tu cocina. Un hogar medio genera de 3 a 5 por semana sin cambiar nada de su forma de comer. Pozos de café usados. Gratis si tomas café en casa. Si no, entra en cualquier cafetería y pide sus pozos ya usados. En la mayoría te darán una bolsa en el acto. Starbucks lleva años con un programa que ofrece pozos usados. Entras con las manos vacías y sales con material que en una tienda de jardinería costaría $12 por bolsa. Esto cuesta nada. Cáscaras de huevo. Gratis. Una semana normal cocinando te da cáscaras suficientes para un mes entero de uso. Deja un cuenco pequeño junto a la cocina. Enjuágalas rápido y déjalas secar. Te lleva 10 segundos. Restos de verdura, las puntas de las zanahorias, las pieles de cebolla, el agua de hervir cualquier cosa verde. Todo iba en la misma dirección de todos modos. Redirígelo. Un cubo de 5 galones con tapa. $3 en cualquier ferretería. Puede que ya tengas uno en el garaje. Agua del grifo.
Una batidora, un procesador de alimentos o un tenedor. Y de verdad eso es todo. Sin sobres de polvo, sin cilindros medidores, sin tienda especializada, sin una suscripción renovándose de fondo. Todo lo de esta lista ya está en tu casa, o cuesta menos que un solo café de la misma tienda que regala los pozos. Ahora, esto es lo que casi todo el mundo hace mal. Juntan los restos y los ponen directamente sobre la tierra. Cáscaras enteras, cáscaras de huevo enteras, hundidas unos centímetros en el sustrato. Un puñado de pozos sueltos repartidos por la superficie. Luego vuelven a mirar una semana después y o no ha cambiado nada, o peor, el material en descomposición ha atraído plagas y la planta tiene peor aspecto que antes. El problema es la superficie de contacto. Una cáscara de plátano entera enterrada tarda meses en descomponerse porque solo la parte exterior está en contacto con algo. Los nutrientes de dentro siguen atrapados detrás de la propia estructura de la cáscara. Las raíces no pueden atravesarla, no tienen ningún mecanismo para eso. Lo que hacen las raíces es absorber. Absorben líquido, absorben partículas disueltas. No consumen materia sólida como lo hace un estómago. Imagina una bolsita de té. Déjala caer en una taza de agua caliente y mira qué pasa. Por fuera, la bolsita parece seca casi al instante, pero el agua a su alrededor se vuelve marrón en segundos. Los compuestos de las hojas se disuelven, atraviesan el papel fino y pasan al agua. El agua ahora lleva lo que estaba dentro de las hojas. Las hojas nunca salieron de la bolsa. Su contenido viajó por el líquido hasta una forma que la taza podía contener. Ese es exactamente el proceso que estás haciendo. Estás preparando un té de plantas. Estás sacando los nutrientes de los restos y llevándolos al agua para que las raíces los beban sin esfuerzo extra. El primer paso, y este es el que separa el método que funciona del que huele mal y fracasa. Tritúralo todo primero. Coge tus cáscaras de plátano, los pozos de café secos, las cáscaras de huevo trituradas y cualquier resto vegetal de la semana. Ponlo en una licuadora con 2 tazas de agua. Enciéndela durante 30 segundos. No hasta que quede totalmente fino. 30 segundos. ¿Quieres trozos del tamaño de un grano de arroz o menos? No hecho puré, pero sí roto. La razón es la superficie de contacto. Cuando una cáscara de plátano está entera, solo su parte exterior toca el agua. Cuando esa misma cáscara se rompe en 100 fragmentos pequeños, cada trozo queda rodeado de agua por todos lados. El material total es idéntico. El área de contacto se multiplica por 30 o 40. Esa multiplicación es lo que hace que los nutrientes estén disponibles rápido y no poco a poco. Vierte la mezcla triturada en tu cubo de 5 galones. Llena el cubo hasta unas 3/4 partes con agua sola. Remueve una vez con un palo o una cuchara larga y luego deja la tapa apenas puesta, no cerrada herméticamente, solo apoyada arriba con una pequeña abertura. Quieres que circule aire por la mezcla pero sin que entren insectos. Ahora espera. 3 días si hace calor. 5 días si la temperatura es más baja. Sabrás que está listo por el olor. No dulce, no fuerte, no como si algo hubiera salido mal. Olerá a tierra mojada después de la lluvia, como el suelo del bosque tras una tormenta. Ese olor es la señal de que las bacterias ya terminaron su trabajo principal de descomposición y que los nutrientes están disueltos y disponibles. Lo que viene ahora es el paso que la mayoría se salta por completo. Es el que hace que todo lo anterior sea seguro de usar sin quemar las raíces de la planta. Presta mucha atención. Antes de tocar cualquier planta, esta mezcla hay que diluirla. No por preferencia, por obligación. El líquido vegetal fermentado concentrado es demasiado fuerte para las raíces, igual que el jugo de limón puro es demasiado fuerte para beberlo tal cual. La química no es el problema. La concentración sí. No le darías a un niño una taza llena de tabletas de vitaminas puras porque el problema es la dosis, no la vitamina. Toma una taza de tu mezcla fermentada. Viértela en una regadera llena de agua sola. El agua cambiará a un tono canela claro o marrón pálido. El color de un té helado suave. Ese color es tu referencia siempre. Si está muy oscuro, añade más agua. Si está muy claro, añade más mezcla. Marrón pálido es el punto. Esa concentración es lo bastante fuerte para servir y lo bastante suave para aplicarla a las raíces sin dañarlas. Riega tus plantas con esto igual que siempre. Despacio, en la base, dejando que se empape la tierra. No pulverizado sobre las hojas, al suelo. Hazlo una vez por semana durante las primeras 4 semanas. Después, una vez cada 2 semanas es suficiente. La tierra retiene lo que le has dado. No solo alimentas la planta que ves arriba, alimentas la población invisible que vive debajo, bacterias y hongos que de verdad trasladan los nutrientes del suelo al sistema de raíces. El fertilizante comercial se salta por completo a esa población, pasa por encima de la biología y entrega la química directamente. Eso funciona a corto plazo. Con los años, degrada la biología del suelo y hace que la planta dependa cada vez más de la siguiente aplicación.
Lo que estás construyendo con residuos de cocina es lo contrario. Cada aplicación fortalece el sistema vivo del suelo. Tras una temporada completa, el propio suelo retiene más. Tú necesitas añadir menos. Los resultados siguen un patrón constante. En las 2 primeras semanas cambia el color de las hojas. Un verde más oscuro, sobre todo en las hojas viejas, cerca de la base de la planta. Ese cambio de color es nitrógeno llegando. En la 3ª y 4ª semana cambia la velocidad de crecimiento. Los brotes nuevos aparecen más rápido. La distancia entre nudos en un tallo se acorta, lo que significa más ramificación y más superficie de hojas. En plantas que dan fruto, las flores cuajan antes. El fruto que viene después aguanta más tiempo en la planta antes de caer. Las paredes celulares son más fuertes. El calcio de esas cáscaras de huevo está haciendo su trabajo. Ahora piensa lo que significa, en números concretos, que un solo hogar use este sistema durante toda una temporada de cultivo. Una sola cáscara de plátano contiene una cantidad medible de potasio, equivalente a una dosis estándar de fertilizante comercial para una planta mediana en maceta. Un hogar promedio tira entre 3 y 5 cáscaras por semana sin pensarlo. Esos son entre 150 y 260 dosis de potasio al año. Y cada dosis cuesta 0. Ahora multiplícalo por un pequeño bancal de hortalizas. Un espacio de 6 pies por 6 pies, más o menos del tamaño de una mesa grande de comedor, alimentado por completo con los restos de cocina de una semana normal. Sin viajes a la tienda en primavera. Sin decidir en la caja qué marca merece confianza. Sin una bolsa que abrir y guardar en algún sitio seco. La tierra de un bancal alimentado con restos de cocina fermentados durante una temporada completa da, de forma constante, valores más altos de materia orgánica que una tierra tratada con fertilizante sintético estándar en ese mismo periodo. No igual, más altos. La biología del suelo mejora con cada aplicación y se va acumulando. Ese bancal de 1,80 m produce tomates, pimientos, verduras de hoja y hierbas desde finales de primavera hasta la primera helada, sin un solo dólar adicional gastado en insumos tras el cubo. Imagine 10 hogares en la misma cuadra usando este sistema a la vez. Toda esa materia orgánica que vuelve al suelo local, en vez de al vertedero, transforma la capacidad de cultivo del barrio en una década. Sin proyectos de infraestructura, sin programas municipales, sin trámites de subvención, sin pedir permiso a nadie. Cada hogar operando su propio ciclo cerrado, con total independencia. Una limitación honesta. Esto funciona mejor con plantas en crecimiento activo. En invierno, una planta latente no se alimenta. Las raíces frenan su absorción casi por completo durante el letargo y no sirve de nada nutrir un suelo que no procesa nutrientes hacia arriba. Puede preparar y guardar su mezcla en invierno sin problemas. Espere a aplicarla cuando vea brotes en primavera. Es la señal de que el sistema radicular vuelve a trabajar. Este método tampoco arregla por sí solo una estructura de suelo dañada. Si su tierra es muy arcillosa, de esa que se agrieta en placas tras una semana seca y forma bolas densas al mojarse, los nutrientes llegan, pero las raíces no pueden avanzar con eficiencia. Antes de la primera aplicación, clave una horca de jardín en el suelo y muévala para abrirlo en varias direcciones. No voltee la tierra. Solo fracture esa estructura compacta para que el líquido baje a las zonas de raíces más profundas. Haga esto una vez al inicio de la temporada. Después, la biología que alimenta hará el trabajo estructural por usted. Bajo heladas fuertes, con el suelo congelado, las bacterias de la fermentación entran en letargo igual que las plantas. Su cubo no completará el ciclo en un espacio exterior sin calefacción bajo cero. Guárdelo en un lugar que no se congele, un garaje, un rincón del sótano, un lavadero. La mezcla no necesita calor, solo no estar congelada. Hay una diferencia. Ninguna de estas condiciones anula el método. Son parámetros conocidos. Trabaje con ellos y el resultado llegará sin variaciones. Transpórtese a Baakel Valle, 1000 años antes del primer fertilizante sintético. El maíz crecía tanto que los jinetes debían mirar hacia arriba para verlo. Los frijoles devolvían nitrógeno al suelo de forma invisible, por raíces que nadie podía ver. Las calabazas retenían la humedad durante semanas de sequía sin una sola intervención. El suelo no se agotó tras generaciones de cultivo, se hizo más profundo. La ciencia nunca rompió ese ciclo. El comercio lo ignoró. La química que hizo extraordinarios aquellos campos es la misma que tiene ahora en su cubo de basura. La cáscara de banana cumplía su función entonces. La cáscara de huevo cumplía su función entonces. El agua de cocina fermentada cumplía su función entonces. La suya también lo hará. La química siempre estuvo ahí. Solo esperaba a que alguien dejara de tirarla. No sé qué lo trajo aquí. No importa. Funciona de todos modos.